El cine de oro mexicano está lleno de momentos mágicos que todos recordamos. Canciones inolvidables, romances de película, ídolos que parecían eternos. Pero detrás de todo eso, también se escondían historias tan extrañas, tan bizarras, que parecen inventadas. Y sin embargo, fueron completamente reales. Actores que desaparecieron en circunstancias misteriosas, sacrificios extremos por un papel, leyendas urbanas que cruzaron generaciones, y secretos tan increíbles que solo pueden entenderse si recordamos que, en esa época, todo podía pasar. Hoy, en Tiempos de Oro, te traemos 10 historias tan sorprendentes, bizarras y reales, que vas a dudar si de verdad ocurrieron. ¿Estás listo? Comencemos. Jorge Negrete era el charro ideal. Fuerte, elegante, imponente. Pero detrás de esa imagen de perfección, libraba una batalla silenciosa contra su propio cuerpo. Sufría de una enfermedad hepática crónica que le provocaba dolores insoportables. Sin embargo, nunca quiso cancelar un concierto, ni fallarle a su público. Para poder subir al escenario, le inyectaban potentes analgésicos minutos antes de sus presentaciones. En más de una ocasión, apenas podía sostenerse de pie. Su sonrisa brillante ocultaba la lucha brutal que libraba en silencio. Murió joven, a los 42 años, dejando la sensación de que se había entregado entero, hasta que ya no pudo más. Sara García es recordada como la abuelita entrañable del cine mexicano, pero su transformación no fue cuestión de maquillaje, fue mucho más extrema. A los 45 años, decidió arrancarse varios dientes reales para lucir más anciana en pantalla. No usó prótesis, no pidió efectos especiales. Se sometió a un cambio físico irreversible solo para consolidar su personaje. Era su manera de comprometerse con el arte, aunque implicara un sacrificio que hoy resulta difícil de imaginar. Gracias a ese gesto radical, Sara se convirtió en el rostro eterno de las abuelas mexicanas, pagando un precio que casi nadie conoce. Emilio "El Indio" Fernández, el legendario director y actor, no solo presumía su talento, también su físico. Siempre juró que, en los años 20, posó completamente desnudo para el diseño original de la estatuilla del Oscar, a petición de su amigo, el escultor mexicano Cedric Gibbons. Según Emilio, su figura fue la base del trofeo más famoso del cine mundial. ¿Mito o verdad? Nunca se pudo comprobar oficialmente. Pero si conoces el temperamento orgulloso y teatral de El Indio, no parece algo que estuviera fuera de su carácter. Y así, entre verdades, mitos y rumores, Emilio se quedó con una de las anécdotas más excéntricas del cine de oro. La muerte de Pedro Infante en 1957 fue una de las tragedias más grandes en México, pero para muchos, Pedro nunca murió. Años después del accidente, empezó a correr un rumor. Un hombre llamado Antonio Pedro, idéntico a Pedro Infante, cantaba en ferias y pequeños escenarios. La voz, el porte, incluso las cicatrices, todo coincidía demasiado. Algunos aseguraban que Pedro había fingido su muerte para escapar de presiones económicas, amores imposibles o de su propia fama. Nunca hubo pruebas concretas. Pero hasta hoy, hay quienes afirman que Antonio Pedro sí era Pedro Infante viviendo en el anonimato. Una teoría loca. Sí, pero cuando un ídolo es tan grande, hasta la fantasía parece más fácil de creer que la realidad. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que fue real? María Félix no solo era la diva máxima del cine de oro, era también una mujer sin filtros, ni paciencia. Durante el rodaje de una de sus películas, María exigió que cambiaran al actor que sería su pareja en la historia. ¿El motivo? No puedo enamorarme en pantalla de un hombre que no sea atractivo, dijo tajante. Y no era una queja caprichosa. Para María, el amor, incluso el ficticio, tenía que ser creíble y digno de su estatus. El director no tuvo más opción que cambiar al galán, porque cuando María Félix hablaba, nadie se atrevía a contradecirla. Así era la doña, imple dentro y fuera de cámara. Miroslava Stern era una de las actrices más hermosas y talentosas de su época, y también una de las más dramáticas. Su última película, Ensayo de un crimen de Luis Buñuel, tiene una escena escalofriante. Miroslava interpreta a una mujer que finge su propia muerte, para después morir de verdad. Poco después de terminar el rodaje,
Miroslava fue encontrada muerta en su departamento, junto a una carta de despedida. El morbo no tardó en invadir la historia. ¿Fue una coincidencia macabra? ¿O una advertencia silenciosa que nadie supo leer? Lo cierto es que su última actuación quedó marcada por un aura de tragedia que hasta hoy sigue helando la sangre de quienes la ven. Joaquín Pardavé fue uno de los actores más queridos del cine de oro mexicano, pero su muerte dejó una de las leyendas más escalofriantes del medio. Pardavé sufría de catalepsia, una condición que podía hacer pasar a una persona viva por muerta. Por eso, antes de morir, pidió expresamente que confirmaran su fallecimiento de manera absoluta antes de enterrarlo. Dicen que su voluntad no fue respetada, que fue sepultado demasiado pronto, y que, cuando años más tarde se abrió su tumba, había señales que sugerían que había intentado salir del ataúd. ¿Mito popular? ¿Exageración de época? Lo cierto es que esta historia persiste hasta hoy, ensombreciendo la memoria de uno de los grandes del cine mexicano. Lilia Prado fue una de las mujeres más sensuales y atrevidas del cine de oro. Su belleza natural y su actitud desinhibida rompieron moldes y también incomodaron a una época marcada por la censura y el moralismo. Varias de sus películas fueron censuradas o editadas drásticamente, porque sus escenas eran consideradas demasiado provocativas para el público de aquel entonces. Caderas sugerentes, miradas insinuantes, bailes que prendían la pantalla. Lilia Prado se convirtió en el símbolo de una libertad que el México conservador aún no estaba listo para aceptar. Hoy, su legado sigue vivo como el de una mujer que fue demasiado adelantada para su tiempo y que pagó el precio de su audacia con tijeras de censura. Columba Domínguez tenía un rostro que parecía tallado para el cine, fuerte, bello, inolvidable. Pero su historia personal no fue tan luminosa como su imagen en pantalla. Tras separarse de Emilio el Indio Fernández, se decía que Columba vivió durante años bajo una especie de vigilancia silenciosa, que Emilio, incapaz de aceptar la ruptura, controlaba quién podía acercarse a ella, con quién hablaba, e incluso sus nuevas relaciones sentimentales. Cuentan que la presión era tanta que Columba prefirió alejarse de la vida pública por largos periodos. Una mujer marcada por el amor obsesivo de un hombre poderoso y que aún así mantuvo siempre la dignidad que la convirtió en una de las grandes leyendas del cine de oro. Cantinflas fue mucho más que un comediante entrañable. Fue un fenómeno que rompió todas las reglas del éxito en México. Durante los años 50 y 60, mientras sus películas arrasaban en taquilla y su carisma cruzaba fronteras, Mario Moreno acumulaba una fortuna que superaba a la de empresarios, artistas e incluso a ministros del gobierno mexicano. Se dice que sus ingresos anuales eran tan altos que tenía acceso directo a políticos de primer nivel, propiedades, inversiones millonarias, redes de influencia, todo en manos de un hombre que, en pantalla, jugaba a ser el humilde peladito. Cantinflas supo construir un imperio económico mientras hacía reír a un país entero. Una paradoja fascinante. El comediante más sencillo era, en realidad, uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Entre mitos, historias ocultas, teorías imposibles y anécdotas que sobrevivieron al tiempo, descubrimos que detrás de cada rostro famoso había secretos que pocos se atrevieron a contar, porque en aquella época dorada, la ficción no era solo en las películas, era también parte de la vida real. ¿Cuál de estas historias te pareció la más impactante o difícil de creer?